Ante la realidad de la lucha emocional intensa que nuestros adolescentes atraviesan, ¿qué podemos hacer? De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un fuerte abrazo, un mega abrazo desde el reto de hoy. Con mucho cariño, como uno debe de darle el abrazo a los hijos. Tú sabes que uno a los hijos da el abrazo. Bueno, yo hoy tengo ya a mi hijo que es adulto, que es cariñoso siempre. Es igual que el chiquito. Uno tiene que abrazar al hijo, al varón, a la chica. De verdad que es un abrazo tan especial de los hijos, es único. Sí, aunque lamentablemente es un problema cultural. Muchos papás no abrazan a hijos. De verdad. Sí, muchos papás no abrazan. Yo creo que eso ha cambiado. Sí. Creo que ahora es menos. Ahora los papás son más. Creo que son más más abrazadores. Van a ver Barbie, sí. No, uy. No. Mira, nada de Barbie. Estamos hablando de estas circunstancias difíciles. Así dice, un gimnasio había puesto un rótulo abajo que decía: entre como Barney y salga como Barbie. ¡Qué bárbaro! Sí, decía, era de esos rótulos divertidos. ¡Qué bárbaro! Entre como Barney, salga como Barbie. Mira, estamos hablando de hijos, del extraño mundo de nuestros hijos. Sí, y de la importancia que tenemos nosotros en ayudarles a ellos y ni lo hemos dicho, pero para cumplir Tito capítulo 2. Tito capítulo 2 dice que hay que exhortar a los jóvenes para que sean prudentes, que se cuiden el futuro. Entonces, nosotros los tenemos un periodo, 20 años, 22 años, 24 años en la casa, ¿verdad? Algunos están diciendo, no, 44 años, 48 años, ¿verdad? No, pero digamos así, en términos generales, tenemos un periodo en la casa y tenemos la responsabilidad de ayudarles para cuidar el futuro. Prepararles. Para prepararles. Y hemos dicho varias cosas. Hemos dicho de la importancia de estar presentes físicamente, de estar presentes culturalmente, cruzando esa barrera cultural. Esa brecha, ¿verdad? No una barrera, es una brecha. Porque no es tanto que es para arriba, es para abajo el asunto. Fíjate. A veces da miedo pasar por ahí. Y construir un puente, como tú decías, e ir a averiguar. Yo te decía ir a averiguar, ir a preguntar. Pero una tercera... Buena esa frase que dijiste, mira, hijo, ayúdame a entender tal cosa. Ayúdame a entender esto, porque no entiendo completamente. Y aunque te digan, ay, mamá, ay, papá, ya le expliqué, ¿y por qué me pregunta eso? Entonces yo creo que sí, ayúdame. O sea, esa parte de ponernos en una circunstancia en la cual no es la disciplina militar de arriba hacia abajo que yo estoy diciéndote cómo hacer las cosas. Yo creo que hay una parte de colaboración que es muy de la cultura también ahora. Yo te decía ayer de la importancia de cuidar de la realidad emocional de nuestros hijos. Y ayer comenzamos con algunas estadísticas. Yo tengo algunas aquí que son tremendas de la razón por la cual los adolescentes, ahora, ojalá, y voy a decir así, ojalá que las estadísticas que estoy por leer no sean las de tus hijos que nos estás escuchando o de tus nietos, pero esta es una muestra de la realidad cultural. Las estadísticas están preparadas en este caso de varias fuentes, pero salen de una en particular que se llama Newport Academy. Y ellos ellos llevan estas conclusiones que han sacado de varios países, pero una vez más, Estados Unidos es el rey de las estadísticas, ¿verdad? Y el CDC, que es como el importante ahí. Pero dicen que 14% de los varones adolescentes consideraron seriamente el suicidio el año pasado. Estamos hablando actuales. Actuales. Ajá. 12% hicieron planes de suicidio durante el año anterior a la encuesta y 7% trataron de suicidarse. O sea, estamos hablando de suicidio, es un problema grande, un problema de las emociones, porque alguien podría decir qué locura el que se suicida. Sí, pero y de los pensamientos. De los pensamientos, ¿verdad? Porque estás diciendo que hicieron planes. Eso ya no es solo de la emoción. 7% trataron, 12% más hicieron planes y 14% lo consideraron. Entonces, cuando tú tenés ahí, tenés que 1 de cada 3 ha tenido un problema con suicidio, 33%. 1 de cada 3 niñas, porque te acabo de decir 1 de cada 3 varones, pero 1 de cada 3 varones estuvieron en esto y 1 de cada 7 varones intentaron suicidarse, pero 1 de cada 3 niñas, y a mí me decía, hace poco me decía Marco Umaña, pastor de campus aquí en Miralvalle, pero trabajó por años con jóvenes. Él me dijo,
yo veo que el diablo tiene algo en particular contra las niñas de esta cultura, de nuestro tiempo. Y aquí tengo algo que lo comprueba. Cerca de cada 3 niñas adolescentes o cada 3 chicas adolescentes, 30%, seriamente contemplaron tratar de suicidarse. Es más alto en niñas. En niñas. Esto es un aumento de más del 60% de lo que pasaba hace una década. Sí, es tremendo. Es tremendo, ¿verdad? Y tú tenés que 1 de 4 hicieron planes para suicidarse, 25%. 1 de cada 5 niñas, y esto es una de las razones, 18% experimentaron algún tipo de violencia sexual el año pasado. ¿Cuánto? 1 de cada 5 niñas. 18%. Esa es un incremento del 20% desde el 2017. Sí. Porque ahora uno tiene que entender que violencia sexual tiene que ver con más que solamente intento de violación. Pero estamos hablando que las chicas se sienten acosadas, de alguna forma. Entonces su mundo es bien complejo, ¿verdad? ¿Viste esto del entrenador español? Sí, Rubiales, sí. Tremendo, que está en todos los... Por todos lados. Entonces uno dice, qué tremendo. Y ellos concluyen varias cosas. Las razones por las cuales hay tanto conflicto emocional, ellos dicen, número 1 es el impacto de las redes sociales. Sí. Número 2 son los asuntos que tienen que ver con tu cuerpo, ¿verdad? Sí. Con la imagen corporal, ¿verdad? Las exigencias de la imagen corporal. Número 3. ¿Sabes qué es el cuerpo? El modelo de cuerpo más difícil de conseguir en la historia. Sí, sí. Y hace poquito... Hay que ser delgado y atlético y lo cual es muy difícil. Hace poquito vi un artículo que me llamó la atención porque decía Barbie. Marilyn Monroe tenía celulitis. Sí, claro. Y entonces yo dije, ¿qué es eso? Porque uno pensaría, y ahí decía, tenía celulitis, tenía pancita, tenía todo esto, y uno dice, y era el cuerpo escultural de aquella época. Sí. Y ahora uno dice, hey, quizás yo hubiera calificado, pues nací tarde. Sí, Número 3, bullying. Ajá. Bullying es, número 1 es el impacto de las redes sociales. Número 2 son imágenes, el problema con la imagen corporal que tienen que presentar. Número 3 es bullying, que alguien podría decir que bullying siempre ha existido. Y es cierto, bullying siempre ha existido. Y creo que a veces hemos sobredimensionado el llamar a todo bullying. Pero algunos que reciben mucho bullying y eso es complejo. En El Salvador, cuando estábamos chiquitos, nosotros decíamos agarraron a fulano de tal de pato. De pato, de pato. Pero ahora es y en grande. otro país me dijeron que se decía de mono, lo agarraron de mono. Número 4, violencia. Sí. Violencia en términos generales. Número 5 de las cosas que les deprimen son los eventos mundiales preocupantes. O sea, todo lo que pasa desde... Del otro lado del mundo que uno solo ve por noticias. Sí, desde Ucrania hasta calentamiento global, hasta petróleo, hasta una probable tercera guerra mundial, todo esto que pasa. Número 6. Pandemias. El número 6 es la falta de tiempo en la naturaleza. Viven encerrados en un mundo virtual, no tienen expansión y a veces llegan a su casa y la casa lo que tiene es, en el mejor de los casos, tiene... Un perrito. Sí, pero yo te iba a decir que en el mejor de los casos tienen una habitación de 9 metros cuadrados en las cuales pasan tiempo. El mejor de los casos, porque algunos de estos lo que tienen es un escritorito de 1 metro cuadrado. O una habitación que comparten otros 2. Mira, había en eso, una conocida en México me contó que sacaron a su hijo de 8 años al campo. Un día dice, nunca nos tomamos un día para salir y alquilamos un lugar fuera de la ciudad. Y dice que le decía, mamá, ¿qué es ese sonido en la mañana? Y dice que ella no oía nada raro. Y hasta que después de mucho hablar, nunca había oído los pajaritos. Ellos viven en Ciudad de México y nunca había estado en el campo donde los pajaritos cantan en la mañana. Dice que jamás lo había oído. Sí. Y ¿qué es eso que suena así? Y estaba totalmente desconectado. Pero entonces te puedes imaginar. 8 años. Aquí voy a citar a hermano Carlos de León. Carlos de León, un guatemalteco pintor, maestro de la Biblia, a quien respetamos muchísimo. Sí. Pero él vino hace años a dar una clase sobre teoría del color, aquí a El Salvador, y realmente lo que era es un esfuerzo evangelístico a través del arte. Sí. Hermano Carlos y su esposa, les apreciamos muchísimo. Papás de Jeffrey de León, un buen amigo también. Y Madeline. Y Eduardo. Y entonces, él dijo que ese día dijo, en la
en la naturaleza, dijo, en la creación de Dios, hay al menos 10,000 tonos de verdes. 10,000, sí, dijo. Miren cualquier árbol y tiene por lo menos 300 tonos de verde. Y yo desde entonces yo digo, sí, es cierto, ¿verdad? O sea, todo es de plástico. Sí, sí, pero aún esto tiene un montón de tonos de verde. Y entonces él preguntó, dijo, ¿y qué es lo que causa el verde en la psiquis humana? Paz. ¿Se puede imaginar que Dios en vez de usar verde hubiera usado rojo? ¿Cómo sería si todo fuera rojo? Y yo solo de pensarlo fue así como, ¡ah, qué tremendo! Pero los jóvenes de ahora no tienen contacto para nada con esto. O sea, es tremendo. Entonces, hay mucha ansiedad por esto. Y la número 7 creo que es muy importante, porque te he dicho 6. Te he dicho el impacto de la media social, las cuestiones, la imagen corporal que se les demanda, el bullying, la violencia, los eventos mundiales que son preocupantes, la falta de tiempo pasado en la naturaleza y el último es resiliencia baja. Sí. O sea, han sido criados poco cuero duro para no tener mucha frustración, una resistencia, para no poder manejar esa resistencia ante todos los eventos anteriores. Entonces lo que tienes es una vida complicada. Sí. Mira, y a mí me extraña que en ese no está toda la parte de identidad de género, porque creo que es otro de los conflictos. Yo sé que ahora hay en muchas chicas hay un problema de que les han puesto en duda su identidad sexual. Sí, ellos dicen, por supuesto, esto, Newport Academy no necesariamente es cristiano, pero entonces ellos dicen que el problema de identidad de género se manifiesta más en estas 7 áreas. Okay. O sea, no lo consideran un productor, pero ellos dicen, por ejemplo, que 1 de cada 10 estudiantes femeninas y más de 1 en cada 5 LGBTQ, etcétera, etcétera, trataron de suicidarse. O sea, es el doble quienes están en esto, están en el doble de riesgo. Y más de la mitad de los jóvenes que se manifiestan ser parte de esta comunidad dijeron que luchan fuertemente con su salud mental. Ahora, porque qué tremendas estadísticas, y creo que es muy bueno. Yo creo que nosotros en las casas tenemos que estar listos para ver las señales. Yo quiero decir, lastimosamente, muchos papás niegan las señales. Niegan las señales porque una señal es un indicador de un problema y algunos no quieren ver los problemas en la vida de sus hijos y algunos no quieren echarse un paquete más de una lucha más. Sí. Pero la forma, si un día tu hijo se aísla, si un día tu hijo ves que se encierra y no lo ha hecho siempre, si ves que tu hija de pronto se viste de una forma más provocativa, si tú ves que tu hijo se viste de una forma que hace que su identidad sexual se vea como en duda, hay que agarrar el problema y enfrentarlo de inmediato. Sí. Yo vi un programa triste de un muchacho que pasa por esta situación de homosexualidad, después es violencia y después se termina suicidando. Terrible, terrible. Entonces lo que hacen es como un documental en uno de estos programas y dice, todas las señales estaban claras y los papás tuvieron negación. Las señales gritaban la necesidad de ayuda que este joven tenía y los papás nunca lo vieron. Hace poquito estuvimos dando una conferencia con Patti a los papás de 2 de nuestras estructuras de jóvenes aquí en Miral Valle. Muy buen tiempo. Entonces algunas preguntas surgieron ahí, algunas muy buenas preguntas. Desde qué hacer si mi hijo adolescente está enamorado o enamorada de alguien, ¿verdad? ¿Cómo se maneja? Hasta qué hacer si mi hijo o hija adolescente está enamorado o enamorada de alguien del mismo sexo. Sí. O hasta cuándo llevar a mi hijo al psicólogo, puedo llevarlo a cualquier psicólogo. Y yo creo que hay respuesta para cada una de estas inquietudes. Sí. Y decíamos, y hubo otro montón de preguntas, ¿verdad? Pero decíamos con Patti, hay una parte de buscar la asistencia psicológica que no es mala, si tú buscas a los consejeros correctos. El problema de psicólogo, que tú sabes, en algunos casos los cristianos han satanizado la psicología, pero el problema... Y algunos la
sobredimensionados. Sí, entonces creo que la clave ahí es el consejo, es saber que no se trata tanto de la habilidad del consejero para aconsejar, sino de tener el contenido correcto de consejo para guiarles por la ruta correcta. Correcto. En algunos casos un pastor puede hacerlo, en algunos casos un pastor de jóvenes puede hacerlo, en algunos casos un consejero cristiano puede hacerlo. Y yo conozco algunos psicólogos muy buenos que pueden hacerlo desde la perspectiva bíblica, incluso utilizando todas las herramientas. O sea, ahí hay que conocer con quién, al psicólogo, voy a decir. Sí, ahí, si el psicólogo es de tantas escuelas y tendencias apartadas de Dios, eso no debe ser. Yo pienso que no. Yo pienso que solo vamos a... O sea, no podemos categorizar psicólogos como si fuera un solo paquete. No. Por eso mucho tiene que ver con escoger. Pero si las señales están presentes, hay que hacer las cosas ya. Sí. Ya. Y yo comenzaría por la parte más simple, ir a buscar un consejero espiritual y tratar de ayudarle con esto. Si esto no funciona y si el consejero espiritual es honesto, va a decir yo no puedo manejarlo. Sí. No por ser pastor, todos pueden manejar todo. O sea, uno tiene que ser honesto y decir, yo esto prefiero buscar ayuda con alguien más, ¿verdad? Quizás es algo de largo plazo, quizás es un asunto de acompañamiento que el mismo pastor no puede. La ventaja de los pastores es que no cobramos, ¿verdad? Y la desventaja de los psicólogos es que de esto viven, que no es malo, o sea, de algo tienen que vivir, entonces va a tener un costo. Entonces creo que esa parte debe hacerse lo más pronto posible. Y quizás tú estás llegando a la segunda etapa. La primera es uno tratarlo. Sí, o sea, la primera es si yo hice los pasos anteriores de estoy presente, Yo entiendo que hay una parte donde sacar a alguien tercero de la relación es un paso grande. Pero cuando uno ve señales de algo que no está bien, a los ojos de Dios es claro que no está bien y donde debemos primero enseñar, formar, decir, ser abierto en algunos casos, decir, digo, yo me preocupo porque veo esto. Sí. O sea, te veo vistiendo la ropa de tu hermana y eso me parece raro. Sí, o sea. Sí, yo creo que sí. Yo usaría otros términos. ¿Viste ver 3 veces Barbie? Qué bárbaro. ¿Qué tenés contra Barbie tú? No. ¿Ya la viste? No. Ni yo tampoco. Pero entonces viene la parte de... No, es broma, eso es broma. Sí, yo molesto con Barbie, pero no. Pero hay una parte de... Bien, Barbie. Eso lo estoy siguiendo, usando tu inquietud, que cuando las señales están presentes, tenemos que inmediatamente hacer algo. La Biblia nos pide, o sea, lo que hemos dicho estos días, la Biblia nos pide en Colosenses capítulo 3, yo te lo estaba citando, Colosenses 3:21 dice claramente que que tenemos que cuidar de la vida emocional, que nuestros hijos no se desalienten. Sí. Y en esa frustración de todo lo que vimos de las estadísticas, hay mucho desaliento, hay mucho desánimo, ven hacia el futuro, hay mucho desánimo. Entonces la presencia de nosotros ahí es clave y cuando no podemos manejarlo hay que decantarnos por alguien que nos ayude. Sí. Ahora, yo mencioné otras 2 realidades, yo sé que me vas a sacar unos momentitos, pero yo mencioné otras 2 realidades que tienen que ver con los sentimientos. O sea, ahora no la parte de emociones de largo plazo, pero estoy enamorado de una chica. Y decía Pati el otro día, hay que dar gracias a Dios por eso ahora, ¿verdad? Sí. Pero hay que entenderlos desde nuestra perspectiva que en algún momento nosotros estuvimos enamorados. Sí. Hay que acompañarlos porque lo que viene ahí es una frustración. O sea, el 90% de los enamoramientos de ¿cómo se llama? De adolescencia terminan en una frustración o más. Sí. Entonces hay que acompañarlos para que cuando llegue la frustración podamos ayudarles. Y si hay un enamoramiento hacia alguien del mismo sexo, creo que es el momento para sentarnos y abrir la Biblia. Sí. No solamente decir, hey, eso es... no estar listo solo a señalar, sino que a ayudar. Y entender la diferencia entre tentación y pecado. Sí. La tentación es una tendencia que todos tenemos a hacer el mal en la concupiscencia. En diferentes áreas. Entonces, habría que tener mucho cuidado de no ser condenadores de esto. De ciertos tipos de pecados. Sí, que hay que ayudarles para lidiar con esa tentación de la forma correcta. Y para eso la Biblia y para eso lo que vamos a ver el día de mañana. Que es lo más importante. Sí. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que el desafío de tratar la realidad emocional de nuestros hijos en un juego de circunstancias que es dificilísimo,
y que, como dijimos hace un rato, ojalá que los nuestros, los de casa, no estén pasando por esto, es grandísimo, Sí. es muy grande, y que tenemos que tener la habilidad para enfrentar con honestidad ante nuestros propios ojos las señales que ellos están manifestando de su necesidad emocional y tratarla tan pronto como sea posible. El primer agente para tratar esto somos nosotros, los papás. Pero si no sabemos cómo, o si topamos en esto, o si creamos una barrera, habría que buscar ayuda. Y yo comenzaría por buscar ayuda desde la perspectiva espiritual de alguien que entienda la palabra de Dios. Y si necesitamos encontrar ayuda profesional, una vez más, que sea ayuda profesional de alguien que conoce los valores de Dios y los va a promover. Me gusta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que en este proceso de nuestros hijos de hacerse niños a adultos hay muchísimas dudas, muchísimas complicaciones. Es un mundo difícil desde el punto de vista emocional. Debemos estar listos para ver las señales y estar dispuestos a ayudarles en las áreas con la Biblia en la mano, en las áreas en las cuales ellos tienen una necesidad específica. Ahora, hablando de todas estas necesidades específicas de las cuales hemos hablado a lo largo de la semana, lo que vamos a ver el día de mañana es lo más importante. Vida espiritual. Vida espiritual, sí. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.